Me llamaron mujer malvada. Todos en la capital lo decían. Dijeron que me excedí al enviar a mi enamorada hermana menor al palacio imperial. Dijeron que me apoderé de la fortuna familiar al obligar a mi hermano menor a abandonar sus estudios y alistarse en el ejército. Al final, todos alcanzaron la gloria y la riqueza, mientras que yo morí enfermo y solo en un horno de ladrillos desmoronado. Renacido, opté por cruzarme de brazos y simplemente observar. Que amen a quien quieran. Si quieren casarse con un pobre erudito, que así sea. Si quieren vivir alocadamente, que lo hagan. Reviviendo el apellido. La hermana mayor como segunda madre. Ya no quiero más. Mi madre ha enfermado gravemente. El doctor B suspiró suavemente y me recetó algo. Le dije a la criada que trajera la medicina y luego lo acompañé hasta la puerta. Doctor B, ¿mi madre aún puede curarse? Me miró con compasión. Señorita Hua, perdone mi brusquedad. La enfermedad la ha afectado hasta los huesos. Deberías empezar a prepararte para lo que viene. Me quedé callado. En mi vida anterior, a la tercera mañana después de invitar al doctor B, mi madre falleció. Pero claro, no le había hecho esa pregunta y cuando murió, mis hermanos me culparon por no haberla cuidado bien. Esta vez con el viejo mayordomo como testigo, mi nombre quedaría limpio. Cuando regresé a su habitación, mi madre acababa de terminar su medicina. Se apoyó débilmente en la almohada, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados. Mamá, ¿te sientes mejor hoy? Hua Tuah susurró, soñé con tu padre. Dijo que se siente solo ahí abajo sin nadie con quien hablar. Temo que mis días estén contados. Mi padre murió hace 3 años en un accidente y mi madre ha estado muy triste desde entonces. Por favor, no digas eso, le dije con dulzura. Todo estará bien pronto. Ella negó con la cabeza. Esta vez no lo lograré. Hua Tuah, eres la mayor. La mayor es como una madre. Después de mi partida, debes cuidar de Hua Yao y Chen Wei. Anímalas a estudiar mucho para honrar a la familia Hua. Chen Wei es un hijo, tendrá su propio camino como oficial o general. Lo que realmente le preocupa es Hua Yao, ingenua, gentil y adorable. Debes ceder ante ella, cuidarla bien y elegirle un buen esposo, dijo su madre. Habló largo y tendido de la hija menor y del hijo menor, sin mencionarme ni una sola vez. Mamá, he vuelto. Mira, ¿no es precioso este vestido? Una voz alegre llegó desde la puerta. Mi hermana menor, Hua Yao, entró corriendo con un vestido rojo y se arrojó a los brazos de mi madre. Preciosa, mi madre sonrió con ternura. Nuestra Hua Yao se ha convertido en una jovencita encantadora. Claro, dijo Hua Yao con orgullo. Me parezco a ti, ¿verdad? Eras la mujer más hermosa de la capital, así que naturalmente tu hija sería igual de deslumbrante. Su madre rió acariciándole el pelo con los ojos llenos de cariño. Hua Yao hizo un puchero. Mamá, en la excursión al lago de hoy, debería haber sido la más admirada. Pero como mi hermana se negó a comprarme ese peluquín esmeralda, la señorita Liu se llevó toda la atención. No tienes idea de lo molesta que estaba. Mi madre me miró con reproche. Madre, el conjunto de esmeraldas que Hua Yao desea es carísimo, 50.000 taels de plata. El precio de la seda de Jiangnan ha subido este año, al igual que los gastos de envío. Aún necesitamos plata para preparar los bienes para la orden del palacio y pagar los tributos necesarios. La casa tiene pocos recursos y Hua Yao ya posee abundantes joyas. Le expliqué exactamente lo mismo que en mi vida anterior, sabiendo ya cuál sería su respuesta. ¿Cuándo le han faltado a la familia Hua unas decenas de miles de taels? Mi madre me interrumpió con una mirada de reproche. Hua Yao aún es joven. ¿Qué tiene de malo que una chica quiera verse bonita? Eres la hermana mayor, deberías ceder ante ella, cuidarla más. Compra esas joyas mañana. Una fría sonrisa se dibujó en mi corazón, aunque mi rostro permaneció sereno mientras asentía. Hua Yao entonces se lanzó a otro ataque de suave coquetería, persuadiendo a madre hasta que la alegría regresó a su pálido rostro. Al ver su cariñosa escena madre-hija, me sentí como una extraña. Yo que me había pasado incontables noches en vela gestionando el negocio familiar y preocupándome por la salud de mi madre, nunca tenía tiempo libre.
Sin embargo, mi hermana menor podía pasar sus días tranquilamente navegando por el lago. A mi madre nunca le importó que para ganar 50.000 taels de ganancia, su hija mayor tuviera que agotar su mente y espíritu, calculando cada gasto, cada moneda. Cuando mi madre finalmente se durmió, Huayao y yo regresamos a nuestro patio. Hermana, lo siento. No quise decírselo a mamá. No pensé que te regañaría. Huayao bajó la cabeza con voz suave y lastimera. ¿Cómo podría culparte? Sonreí con dulzura. Siempre había sido así. Siempre que le negaba algo se comportaba con lástima delante de nuestros padres, alegando que la trataba mal. Entonces me regañaban y me ordenaban que compensara. Después pestañeaba, se disculpaba dulcemente e insistía en que no había tenido malas intenciones. Hermana, eres la hermana más amable, la más gentil y generosa de toda la capital. Tener una hermana como tú es mi mayor bendición. La sonrisa de Huayao floreció radiante como la primavera, se aferró a mi mano, sus palabras dulces fluían sin cesar. Le devolví una sonrisa serena. Sí, unidos por la sangre, criados por la misma madre y enseñados desde pequeños a ser humildes y virtuosos, ¿cómo no habría amado a una hermana tan adorable si no hubiera vivido otra vida y visto lo que vendría? Pero Hua Tuo, quien una vez lo sacrificó todo por sus hermanos, había muerto hacía mucho. Murió una noche gélida de su vida pasada, expulsada por la misma hermana a la que había ayudado a ascender al poder. Expulsada de la capital, pereció en un horno de ladrillos destartalado, olvidada, despreciada, calumniada. Nadie la defendió. En esta vida, simplemente me cruzaré de brazos y observaré. Huayao, pregunté con ligereza, ¿por qué te gusta tanto ese conjunto de esmeraldas? Un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Hermana, te lo diré, pero no se lo digas a mi madre. Es por el joven maestro Wei. Dijo que nací radiante y llena de vida, que me veo hermosa y roja, pero que si usara jade verde, luciría tan fresca como un loto emergiendo del agua, como un hada danzando sobre las olas. Wei Changzong. Un erudito pobre dispuesto a usar cualquier medio para ascender. Los dos se enamoraron a primera vista. En mi vida anterior, vi a través de su naturaleza vil y los separé. Más tarde, Huayao entró en el palacio por decreto imperial y empezó a resentirse conmigo. Ella creía que los había destrozado para perseguir el poder y la riqueza. Después de ayudarla a convertirse en emperatriz, se volvió contra mí en venganza. En cuanto a Wei Changzong, una vez que llegó al poder, también me atormentó la vida. ¿De verdad te gusta?, pregunté. Huayao asintió tímidamente. Entonces síguelo con valentía, dije. Si te trata con sinceridad, si tiene talento, ¿qué importa la pobreza? Una joya invaluable es fácil de encontrar, pero un corazón sincero es raro. A la familia Hua no le falta plata. Cuando te cases, tu dote estará lista, yo me encargaré de ello. Sus ojos se iluminaron. Eso mismo pensé yo. Puede que seamos comerciantes imperiales, pero al final, seguimos estando por debajo de los nobles eruditos. Cuando me case con el joven amo Wei, y él se convierta en funcionario, seré una dama de rango, eso es un verdadero honor. Sonrió soñadora, absorta en su fantasía. Entonces le conté sobre la enfermedad de mi madre. Su rostro palideció. ¿Cómo podía ser tan grave? Hermana, ¿cómo has estado cuidando a mi madre? No son mis palabras, dije fingiendo pena. El propio doctor Bai lo dijo. El mayordomo estaba presente. Me tembló la voz. Ya he llamado a Changui desde la academia. Deberías prepararte y no decir nada imprudente delante de mamá. A la tarde siguiente mi hermano menor, Hua Changui, regresó. Lo primero que hizo fue regañarme por no haber cuidado bien de mamá. Iba pulcramente vestido, pero aún le quedaba un ligero aroma a rubor. Todos creían que estudiaba mucho en la academia, pero mi hermano hacía tiempo que se había convertido en un cliente frecuente de los burdeles. Cuando el estado de mi madre empeoró, nos reunimos alrededor de su cama. Su respiración era superficial y su voz ronca al dar sus últimas instrucciones: apoyarse mutuamente, honrar el nombre Hua. Administrar bien el negocio familiar. Para cuidar a los más pequeños. Su tos se volvió violenta. La señora Liu entró, seguida de un joven. Señora, el joven amo Zhou ha llegado.
Zhou Jintong, un pariente lejano que vive en nuestra casa, y mi prometido. A mi madre le temblaban los labios mientras luchaba por hablar. Tos, buen niño, acércate. Te llamé hoy para disolver el compromiso entre tú y Huatuo. La sala quedó en silencio. Mi corazón se hundió en la tristeza. Todo, tal como lo había previsto. Porque esto también había sucedido una vez. Tía, ¿te pasa algo? Zhou Jintong se quedó atónito un buen rato antes de recuperarse. Hija, dijo su madre con dulzura, no es tu culpa. Soy yo quien no sobrevivirá, después, Huatuo deberá encargarse de la casa y asistir a los ritos matutinos. Arruinaría su juventud. Creo que lo mejor es cancelar el compromiso. Sus palabras fueron suaves pero rotundas, una decisión inapelable. Había otra razón por la que no hablaba en voz alta. Si me casaban, ¿cómo podría dedicarme a cuidar de mis hermanos menores? Eso fue exactamente lo que me pasó en mi vida anterior. Por ellos, por la familia Hua, tras romper el compromiso, permanecí soltero el resto de mis días. La tía Zhou Jintong protestó, no me importa que la señorita Tuo salga, estoy dispuesto a esperar a que termine la mañana. Intentó aguantar. Sí, madre. Hermano, empezó suplicando. Ante la mirada esperanzada de Zhou Jintong, no pude contenerme. Ya basta. El deber paternal y las promesas de matrimonio son cosas en las que una joven como yo debería interferir. Si al retrasar las perspectivas de tu hermano lo obligo a enfrentar la vergüenza de nuestros padres después de mi muerte, ¿cómo podré soportarlo? ¿Quieres que tu madre muera con inquietud? ¿Quién, como hija, puede dejar a sus padres sin paz? Mi madre invocaba el deber y el estatus para presionarme. La frase sobre el deber paterno y el cumplimiento de la palabra era prácticamente una acusación de mi falta de vergüenza. Sí, hermana, debes obedecer a tu madre, intervinieron mis hermanos. El contrato matrimonial dice, el deber filial es lo primero, los deseos personales deben dejarse de lado. Como hija, lo más importante es la piedad filial. ¿Preferirías ser desleal? Mi hermano se unió a la reprimenda. Al final, Zhou Jintong y yo firmamos el documento de anulación del compromiso. Lo acompañé hasta la puerta. El viento nocturno era gélido, las cigarras gemían lastimeramente, y caminamos hombro con hombro por el estrecho sendero que atravesaba el jardín. Primo, lo siento, es mi culpa. No, primo, soy yo quien debería disculparse. Negué con la cabeza y sonreí con amargura. Eres un buen hombre, un verdadero caballero. Es solo que mi fortuna es mala, te mereces algo mejor que yo. Toma esto. Le entregué a Zhou Jintong una carta de recomendación. Le pedí al maestro Kon, prefecto de la Academia Imperial, que la escribiera y recomendara a Zhou Jintong como discípulo del maestro Zhuang. Primo, estudia con el maestro Zhuang. En 5 años presenta los exámenes. Le insté. Desde que el pequeño emperador subió al trono siguiendo el consejo de los funcionarios civiles de reducir su poder, varios parientes principescos han sido aplastados. Ahora la política cortesana es un viento inestable. Dentro de 4 años el príncipe Yan, Xinlu, estacionado en el norte, se rebelará. El ejército de Xinlu ganará muchas batallas. Las fuerzas imperiales sufrirán sucesivas derrotas e incluso podrían verse obligadas a reubicar la capital. En mi vida anterior, me coordiné con otras familias de comerciantes para comprar grano y buenos caballos a los enemigos del norte, ayudando a la corte a reconstruir su ejército. Tras un duro y prolongado conflicto, la dinastía logró prevalecer. Primo, ¿te estás distanciando de mí? La voz de Zhou Jintong se volvió agria, pensó que lo estaba compensando. No, primo. Quiero que vivas bien. Dije. Somos simples comerciantes de nacimiento, no podemos decidir nuestro propio destino. Si fueras un funcionario, quizás tu madre habría apresurado nuestro matrimonio para que pudieras apoyar a Hua Yao y Chen Wei. Mi madre siempre era calculadora, organizaba todo para sus 2 queridos hijos. A un primo te esperaré, dijo Hua Yao. Primo, te mereces a alguien mejor que yo. Zhou Jintong era un caballero íntegro y brillante. Yo, en cambio, había salido airoso del infierno. Si se convertía en alumno del maestro Zhuang, éste lo apreciaría, y casarse con alguien de una familia académica respetada lo convertiría en un esposo verdaderamente honorable.
Eso fue lo que me pasó en mi vida anterior, en esta vida solo acelero las cosas. Mi madre murió mientras dormía. Me encargué de los preparativos del funeral. Tras los primeros 7 días de ritos, Zhou Jintong abandonó la casa Hua. Dividí los bienes familiares y entregué las propiedades a mis hermanos en presencia de sus familiares. Hermana, ¿por qué tanto?, preguntaron. Hermana, ¿por qué repartir la herencia ahora? Montones de escrituras de tierras y casas, billetes, cofres con joyas, antigüedades, cuadros, todo amontonado. Hua Yao y Hua Chengui se miraron con incredulidad. Esa fortuna inevitablemente acabaría en sus manos algún día, la única pregunta era cuándo. Sonreí amablemente. En mi vida anterior, malgastaron el dinero y luego me acusaron de malversación. Esta vez lo puse todo en primer plano. Al fin y al cabo, si mi hermana tuviera dinero, podría mantener mejor al pobre estudiante que amaba; si mi hermano tuviera fondos, podría pasar menos tiempo en casas de placer. Sinceramente, esas posesiones no merecían mención. El verdadero capital que me sustentaba eran las ganancias secretas que había obtenido discretamente gracias al conocimiento de mi vida anterior, que habían superado con creces la riqueza de la familia Hua y eran mi verdadero sustento. Como lo había previsto, todo se desarrolló con precisión. Después, Hua Yao compró muchas pinturas famosas y se las regaló discretamente a Wei Chenzang. Hua Chengui, al regresar a la academia, patrocinó de inmediato a las 2 bellezas más célebres, dejando atónitos a sus compañeros. Aparentemente manejé el asunto familiar con indiferencia, pero en secreto organicé el envío de un gran cargamento de grano, armas y medicinas al frente norte. Porque el príncipe Yan y las fuerzas del norte se enfrentarán en una gran batalla este invierno. En esta vida, quiero que ese usurpador traidor que conspira contra el trono gane. Usaré su mano para ejecutar mi venganza. Los días de luto transcurrieron en silencio. Hua Yao y aquel erudito continuaron sus encuentros secretos, su pasión ardía. Aunque la familia permanecía de luto y no podían visitarse en público, sus cartas no cesaron. Hua Yao lo inundó de regalos, pinceles y tintas finas, papeles y pinturas excepcionales, joyas preciosas, y él le respondía con cartas llenas de dulces halagos que la hacían sonrojar. Ante mí, ella presumió en más de una ocasión de la devoción de Wei Chenzang, prometiendo que después del duelo organizarían la boda. En cuanto a Hua Chengui, una vez que tuvo dinero, compró una gran casa junto a la academia, redimió a la belleza que le gustaba y le construyó una residencia dorada y oculta. Para él, la academia era solo una formalidad, venía a marcar su asistencia. Pensó que no lo sabía, no esperaba que el sirviente a su lado fuera mi informante. Los 2 hijos que mi madre más amaba no pudieron contenerse ni siquiera durante el duelo. Al recordarlo, la ironía le dolió. Mantuve correspondencia frecuente con el príncipe Yan. Tras recibir el primer envío que envié, acordamos cooperar por carta. Le envié dinero y mercancías muchas veces. Debido a que la corte buscaba reducir los feudos, redujeron las provisiones militares del príncipe Yan, y sus soldados estaban mal abastecidos. Solo gracias a mi patrocinio sus hombres tenían comida y ropa. A cambio, cuando insinué que carecía de guardias personales, el príncipe Yan envió a varios guerreros encubiertos con gran destreza marcial. Algunos soldados veteranos, heridos en el frente, fueron dados de baja y enviados a mi lado. Los incorporé a mi caravana. Aunque nunca había conocido en persona al príncipe Yan Zhenlu, actuamos en armonía. Él y yo, el cauteloso señor de la frontera y la comerciante, nos solidarizamos. Hua Yao se entregó a la dulzura del amor, soñando con el matrimonio venidero, ciega a la tormenta que se avecinaba. Al tercer día de terminar el luto, en cuanto nuestra casa puso banderas blancas, llegó un decreto de palacio ordenando a Hua Yao presentarse a la selección de otoño. Dado que los problemas del norte habían mantenido a muchos comandantes fronterizos atados a sus puestos, estos habían escapado previamente a la reducción, pero la corte, decidida a consolidar su poder, planeó esta selección para reclutar a un gran número de hijas de ricos comerciantes y familias militares para la corte interior, tanto para ganarse el favor ministerial como para formar una reserva de fuerzas leales. En mi vida anterior, fue en ese momento cuando descubrí el secreto de Hua Yao con Wei Changzheng, y los destrocé antes de que pudieran huir. Después, la llevaron al palacio como sirvienta. Pasé años pagando por sus errores y limpiando el desastre que causó. Gracias a mis planes y gastos, se ganó la protección de la emperatriz y el favor imperial.
Tras el traslado de la capital durante la guerra, la emperatriz falleció y Huayao ascendió a la nueva emperatriz. Pero nunca me dio las gracias. Ella creía que yo había roto su alianza con Wei Changzhen para aferrarse al poder. Cuando se convirtió en emperatriz y ostentó la autoridad suprema, su primer acto fue exiliar a su propia hermana mayor de la capital. Hua Chengui ya era general y se hizo de la vista gorda. En una ocasión, al descubrir su negligencia y que tenía una amante, lo obligué a abandonar la academia y unirse al ejército. Soborné a las personas adecuadas para que ascendiera y sobreviviera. Pero me acusó de codiciar la fortuna familiar y de enviarlo a morir en el campo de batalla. El emperador sabía que me habían tratado injustamente, pero, ávido de los recursos que demostré al sofocar las rebeliones, fingió no verlo y luego se apoderó de la propiedad de Hua para depositarla en las arcas imperiales. Las nobles y comerciantes a quienes una vez ayudé se apresuraron a despojarme de todo. Me invadió la rabia, el mundo entero me había traicionado. Todos pagarían por ello. Huayao, no tienes que ir a la selección. No vayas al palacio. Solo quiero que te cases con Wei. Lloró abrazándome y sollozando cuando llegó el decreto del eunuco. Si estamos comprometidos, no tendré que presentarme. Pero fui directo y rompí su ilusión. El edicto imperial llegó en 2 meses, un compromiso matrimonial no la salvaría. Si Wei Changzhen supiera que había sido elegida, tal vez no se atrevería a casarse con ella. Aunque tenga que ahorcarme, cortarme el cuello, no iré. Ella gimió. Mi hermana le prometió a mi madre que me cuidaría. ¿No cumplirás tu promesa para que mi madre descanse en paz? Las lágrimas de Huayao se convirtieron en coerción, invocando a nuestra madre muerta para que me intimidara. Era egoísta hasta la médula, solo pensaba en sus propios deseos, ciega al precio que la familia Hua pagaría por desafiar el decreto imperial. Pero así era su naturaleza, no me sorprendió. Respondí con suavidad, solo si ya no eres tan pura como dices, solo si ya estás embarazada. Al decirlo me convertí en una mujer fría y despiadada. Que así sea. Pasé toda mi vida anterior intentando ser buena, solo para terminar abandonada por mi propia sangre, congelada hasta morir en un horno roto. Ahora quiero ver qué me espera si decido ser malvada. Un destello de entusiasmo desmedido brilló en los ojos de Huayao. Soltera pero con un hijo, esa es la única manera, le dije en voz baja, con una voz cálida, casi hipnótica. Huayao, si te atreves a arriesgarte, yo me encargo de todo lo demás. El tiempo no está de tu lado, actúa antes de que Wei Changzhen se entere de la selección. Esa noche Huayao se vistió con sus mejores galas y fue a ver a Wei Changzhen en una posada. No regresó hasta el amanecer, tambaleándose. Un mes después, le diagnosticaron un embarazo. Informé del asunto a la Oficina de Asuntos Internos para defender su caso, aproveché al clan materno de la emperatriz e incluso cedí el título imperial de comerciante de nuestra familia a su prima. Me costó una fortuna, pero al final el nombre de Huayao fue borrado de la lista de selección. Desde ese día, la familia Hua se convirtió en una casa mercantil más. La fortuna se gastó, el negocio se marchitó, sin que nadie pudiera codiciarlo. Huayao lo vio todo pero fingió ignorancia, usando su embarazo como excusa para esconderse y bordar su vestido de novia hasta que el escándalo se calmara. Hermana, dijo entre lágrimas antes de casarse, tomándome de la mano, sé que lo hiciste todo por mí. Gastaste tanto dinero arreglando las cosas, debería haberte ayudado. Pero una vez que me case con Wei, no podré manejar los negocios como tú. Lo siento, por favor, no te enojes conmigo. Eres mi hermana, respondí con dulzura. ¿Cómo podría enojarme? Con que vivas bien, es suficiente. Y lo decía en serio, al menos superficialmente. Su reputación ya estaba arruinada, una mujer soltera embarazada. Con una esposa de tal infamia, Wei Changzhen jamás sería respetado por los funcionarios íntegros. El único camino que le quedaba era la adulación y la corrupción, buscando el favor real para ascender. Ahora, con la dote de Huayao aún intacta, Wei no se atrevía a contrariarla. Pero cuando la plata empezó a escasear, ¿qué pasó entonces? Matar con una espada sin filo es la forma más cruel, duele más tiempo y corta más profundamente. Por el dulce sabor de la venganza, unas pocas palabras amables no me costaron nada. Hua Chengui me culpó por no cuidar de Huayao,
nuestros parientes me acusaron de malgastar la herencia ancestral. Así que, poco después de la boda de Huayao, me uní a una caravana comercial que se dirigía al norte, supuestamente para comprar pieles y productos de montaña del territorio Yan y reactivar nuestro negocio. En realidad, quería conocer al mismísimo príncipe Yan. El día de mi partida, Huayao afirmó que no se encontraba bien para despedirme. Hua Chengui dijo que estaba ocupado estudiando. Tal como lo esperaba. Su indiferencia solo avivó las llamas de la venganza que ardía en mi interior. Tras 2 meses con la caravana, llegué a las tierras del norte y finalmente conocí al hombre tras la leyenda, el príncipe Yan. En otoño, la noche caía temprano en el norte. Cuando llegué a su campamento, aunque apenas era la hora del conejo, la oscuridad ya había cubierto el cielo. Las hogueras rugían por los campos de entrenamiento, se sacrificaban cerdos y ovejas, y el vino fuerte impregnaba el aire. El príncipe Yan y los soldados, agradecidos por mi ayuda, celebraron un festín solemne y abundante en mi honor. No se parecía en nada al héroe refinado del que se cantaba en la capital. Alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el viento y la escarcha, se enluvestía una armadura de hierro, bebía a grandes tragos y desgarraba la carne con las manos, sin rastro de nobleza. Yo me vestía de hombre atendiendo bajo el nombre de Lin, heredero de la casa de comercio Lin. Él me observaba discretamente y yo a él. Venga, joven maestro Lin, brindo por usted. Se rió. Esos funcionarios de la capital son unos inútiles. Sin tu ayuda nuestras vidas habrían sido mucho más duras. El invierno pasado, la corte envió abrigos más finos que el papel, pero gracias a tus abrigos acolchados, mis hombres se mantuvieron abrigados. Prueba este cordero, es de las tribus del norte que atacamos. Excelente sabor. Durante el banquete los hombres vinieron a saludarme y brindarme, y acepté cada copa. Sentí que su mirada cambiaba de la curiosidad a algo más complejo. Otros me confundieron con un hombre, pero nunca le oculté mi identidad. Desde el momento en que decidí conspirar con un príncipe rebelde, dejé de considerarme una dama delicada. La juerga se prolongó hasta bien entrada la noche. Al terminar el banquete, Senlu me invitó a descansar en su tienda. No me negué. Un hombre y una mujer solos compartiendo una tienda, dijo con una sonrisa burlona mientras se desabrochaba la armadura. Señorita Hua, está muy tranquila. ¿No teme que tenga malas intenciones? Mantuve la compostura. El destino del reino recae sobre usted, Su Alteza. Confío en tu honor. Además, seré tu futura esposa. Incluso si algo sucediera esta noche, ¿importaría? Nuestro pacto era claro: cuando Senlu tomara el trono, me nombraría su emperatriz. En mi vida pasada, no había sido más que un trampolín, obligada a ver a otra mujer disfrutar de la gloria imperial. Esta vez probaría lo que significaba ser la madre de todos bajo el cielo. Pensé que la señorita Hua simplemente se arriesgó demasiado, esperando aprovechar su previsión, dijo en voz baja. Pero ahora lo veo, te subestimé. Una vez le dije a Senlu que podía ver el futuro en mis sueños, que se rebelaría y se convertiría en emperador. Para demostrárselo, le di un mapa de minas de hierro ocultas en territorio Yan, minas que el joven emperador algún día recuperaría a un alto precio. ¿Qué es lo que ves diferente?, pregunté con curiosidad al oír sus palabras. Percibí un aliento afín en él, una ambición feroz ardiendo, un profundo agravio y odio enterrados en su interior. Se acercó y me rozó la mejilla con una mano suave. Con ese roce cercano, pude oler el vino y la intención asesina que lo embargaba, como el viento áspero y amargo de los enemigos del norte. Sí, dije como quien resiente el favoritismo del difunto emperador. Sonreí seductora, y le puse un dedo en el pecho. Su Alteza, nuestros padres no nos querían, compartimos los mismos resentimientos, por eso nos entendemos. Rió, áspero y exultante. Ja, 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 comprensión. Mejor conspirar juntos, entonces. Tú y yo somos iguales, poco filiales, indóciles, reacios a ser la novia de otro. Se rió con libertad, me rodeó la cintura con un brazo y me atrajo hacia la cama detrás de él, acunándome en sus brazos con mi cabeza sobre su rodilla. Nuestras miradas se cruzaron y sonreímos, como un tirano y su amada consorte. En los días siguientes me llevó de caza y a caballo, y recorrí los caminos y callejones de Yan. Gracias al poder de su casa, compré grandes cantidades de pieles, ginseng y productos de montaña.
Sin darnos cuenta, algo cambió entre nosotros. Durante ese tiempo recibí 2 noticias de la capital. Wei Changzheng había reprobado los exámenes imperiales y la belleza que Hua Chengui había redimido estaba embarazada. Tras 2 meses en el norte, la caravana partió de regreso a casa. Xin Lu vino a despedirme y me regaló una espada corta y afilada, una hoja a juego que había tomado de las tribus del norte. Sostuve el frío acero y comprendí el mensaje en su mano. Pensé que tal vez, tras haber renacido, el destino finalmente me sonreía. De vuelta en la capital, vendí las mercancías del norte con una buena ganancia. Puede que no hubiera ido tan bien, pero gracias a las recomendaciones de Xin Lu, a través de su tía, la princesa de Lanling, y su poderoso esposo, el duque Tao, mi cargamento alcanzó altos precios. La princesa de Lanling era un miembro de alto rango del clan imperial, y su esposo se encontraba entre los duques de mayor rango. Este trato me aseguró una valiosa conexión. Elegí algunos regalos llamativos y se los envié a Hua Yao y Hua Chengui. Le pedí al mensajero que se asegurara de mencionar, delante de Hua Yao, mis vínculos con la casa del duque Tao y lo unidos que éramos. Efectivamente, poco después, la hermana que se había escondido por su embarazo vino ansiosa a visitarme, con la barriga hinchada y toda alegría. Hua Yao me agarró la mano y lloró como antes. Hermana, has estado ausente tanto tiempo, tan morena, tan delgada. Me preocupaba por ti. Ella olfateó. Debes descansar, te envié algunas pieles. Cuando nazca el niño, haz ropa con ellos para que el bebé esté abrigado. Charlé con dulzura, fingiendo no ver su propósito. De hecho, ella había provocado la ruina de la familia Hua. Si de verdad me quisiera, jamás habría aceptado toda la plata de su dote. Hua Yao, consentida por nuestros padres, siempre había sido testaruda, pensando solo en sí misma. Tras un rato de conversación, finalmente me preguntó el motivo de su visita. Hermana, he oído que tienes contactos con la princesa de Lonlin y el duque Tao. ¿Podrías recomendar a Wei Chengzong para un puesto? Como no los separaste y tienen una dote cuantiosa, Wei está entusiasmado con la felicidad de su recién casado y sus estudios han decaído. El camino al cargo está bloqueado. Respondí con sensatez, 30 te convierte en un candidato exitoso, 50 en un laureado. Aunque reprobó este año, podría volver a presentarse a los exámenes en 3 años. Aún es joven. Pero ni Wei ni Hua Yao estaban satisfechos. Wei solía decir que el tiempo vale más que el oro, que un joven talentoso debería servir al Estado desde pequeño. Incluso siendo Jinsue, uno podría ser ascendido a un puesto favorable. Hermana, tienes canales, ayúdanos. Fingiendo cansancio, acepté considerar recomendar a Wei Chengzong para un puesto oficial. Hua Yao se calmó y sonrió. Entonces fingí que me faltaba el dinero para engrasar las manos necesarias. Hua Yao, siempre generoso, prometió volver a casa y traer dinero para sobornarlo, prometiendo que debía esforzarme más para encontrar un buen puesto. La mancha del embarazo prematrimonial y el camino al cargo estaban ahora enredados, la reputación de Wei Chengzong había quedado irreparablemente dañada. Tras la partida de Hua Yao, Hua Chengui vino a verme. Mi hermano menor anunció que Ruanyan, la cortesana a la que había redimido, estaba embarazada de él y que tenía la intención de casarse con ella. Pero el código ancestral de la familia Hua prohibía el matrimonio con mujeres de baja condición como esposa principal. Antes de regresar a casa, Chengui ya había discutido varias veces con los ancianos del clan. Hermana, Ruanyan debe ser mi esposa. Le prometí un matrimonio digno, su nombre debe figurar en el registro familiar, insistió. Las reglas de nuestros antepasados son inquebrantables, dije. Hermana, eres la cabeza de familia. Que el nombre de Ruanyan aparezca en el registro depende de una sola palabra tuya. ¿Qué hay de malo en romper la regla una vez? Argumentó obstinadamente. Tras mucho debate le aconsejé que si la ley del clan lo prohíbe, abandonara el clan y creara su propia rama. Las reglas de la línea principal ya no los obligarían. Después de todo, la línea principal Hua solo nos tenía a nosotros 3 hermanos. Mi hermana y yo nos casamos, y al final solo él heredaría el apellido. Chengui reflexionó un rato y luego aceptó. Ese, por supuesto, era mi plan. Al aceptar formar su propia rama, en realidad se estaba autoexcluyendo, dejando al linaje principal de la familia Hua sin heredero.
Pensé en el valiente general en el que se convertiría en mi vida pasada, alabado por su ingenio y valentía, y luego miré a este tonto mimado ante mí. No pude evitar sonreír fríamente. Cuando llegó el momento de adoptar a un hijo del clan para continuar con el incienso ancestral, me pregunté cuánto lo lamentaría Hua Chenghui. Gracias a la influencia del duque de Tao, Wei Chengzhen, elogiado por sus escritos y pinturas, fue recomendado al joven emperador. El emperador le tomó simpatía y lo nombró compilador de Anlin. Wei era astuto y pronto el emperador lo favoreció aún más y lo nombró funcionario del Ministerio de Personal. Gracias al ascenso de su esposo, Huayao recibió un título nobiliario y se convirtió en la esposa de un funcionario. Su hijo nació poco después. El baño de 3 días del bebé se celebró con gran esplendor, y la corte acudió en masa a halagar al nuevo favorito del emperador. En lugar de eso, alejé enfermedad y envié a una doncella con regalos. La criada regresó y me dijo que Huayao era ostentosa, con perlas de jade de pies a cabeza, una dama imponente en cada centímetro, y que a mi mensajero ni siquiera se le había permitido conocerla, aunque aceptó los regalos. Ni los perros desprecian sus hogares, murmuró la criada con enojo. Sin ti, ¿cómo habría podido llegar a ser lo que es? Y ahora menosprecia a su propia familia, es peor que un perro. La criada, de lengua afilada e intrépida, pertenecía al séquito del príncipe Yan. Añadió, no se enoje mi señora. Algún día hará que se arrepientan. La capital seguía sumida en la música y la paz, ciega a la tormenta que se avecinaba en el norte. Llegó un invierno crudo y frío con el desastre amenazando con el viento. Entonces Huayao volvió sin invitación, esta vez para hacer de casamentera. Hermana, comenzó con entusiasmo, ahora que Chenghui tiene su casa y yo estoy casada, has cumplido el último deseo de tu madre. Es hora de que pienses en ti misma. Tengo a la pareja perfecta para ti. O pregunté con ligereza. ¿A qué familia se refiere mi querida hermana? Es realmente igual a ti, dijo sonriendo. Nada menos que el ministro Zhang Rudong, del Ministerio de Personal. Un hombre de alto rango, de familia tranquila, sería la esposa de un funcionario digno. Ella lo elogió extensamente. Me reí con frialdad y la interrumpí. Con igual te refieres al ministro Zhang, un hombre de más de 50 años, que me convertiría en su quinta esposa. Entrar en esa casa y ser madre de 10 de sus hijos. Huayao, ¿alguna vez te he tratado mal? Para mantenerte fuera del palacio, arruiné nuestra fortuna. Para asegurarte un matrimonio glorioso, di 10 millas de procesión nupcial y gasté hasta el último centavo. Te crié, te protegí y ahora, solo por complacer al superior de tu esposo, vendes a tu propia hermana. Su rostro palideció y forzó una débil sonrisa. Hermana, no te enojes. Solo quiero lo mejor para ti. Pasas tus días socializando, ahora has encontrado una familia dispuesta a acogerte, y aún así tuve que humillarme para pedírselo. Perdí tanta reputación. Tú. Temblé de rabia y al instante siguiente me desplomé en el suelo. Una criada entró con té. Mi hermana está enferma, no es mi culpa, espetó Huayao, y salió apresuradamente de la habitación. La criada me ayudó a levantarme elogiando mi actuación. De hecho, me había desmayado a propósito, para romper cualquier pretensión entre nosotros. La próxima vez que viniera a pedir favores, le dejaría la cartera vacía. Cada relato de la dote que me debía volvería a mis manos. En mi vida pasada morí pobre y con frío, en esta, ella sufriría la misma miseria. Al acercarse el solsticio de invierno, llegaron noticias del norte, el príncipe Yan había izado sus estandartes. Con plata, provisiones y tropas curtidas en la batalla, el ejército de Zhenlu se dirigió hacia el sur. Cuando sus fuerzas llegaron a las puertas de la capital, el joven emperador, preparándose para huir, se quedó atónito al ver que Zhenlu detenía su marcha y proponía la paz, una al norte y otra al sur, para dividir el imperio en dos. Entre la delegación que el joven emperador envió para negociar la paz se encontraba su favorito de mayor confianza, Wei Changzhen, ingenioso y elocuente. Los forasteros creían que el príncipe Yan no tenía deseos de luchar, pero solo yo sabía la verdad, esta era la táctica dilatoria de Zhenlu. En parte para apaciguar a la corte y en parte para cumplir un plan que le había pedido que llevara a cabo. En mi vida pasada, Wei Changzhen me acusó de manipular el mercado y lucrarme ilegalmente. Esta vez, vería su gran misión de paz destruida por su propia mano,
para que él también sufriera la desgracia. En el banquete, Wei Changzheng, enviado del emperador, intentó asesinar al príncipe Yan y fracasó. Llovieron flechas y su cuerpo fue traspasado. Shen Lu declaró ante sus tropas que el emperador era infiel e indigno de confianza, e inmediatamente marchó con su ejército hacia la capital. Wei Changzheng fue denunciado como traidor y escupido por el público. Para apaciguar la indignación, el joven emperador lo destituyó y encarceló a toda su familia. Mi hermana Huayao, quien debió su breve esplendor al favor de su esposo, me envió un mensaje desde su celda, rogándome que la salvara. Y por supuesto, la salvé. Invertí hasta la última moneda de su dote en su rescate. Su hijo pequeño se resfrió en el calabozo y murió. Huayao, despojada de su esposo e hijo y destrozada por el miedo, enfermó de repente tras su liberación y nunca más se levantó. Días después el ejército del príncipe Yan llegó a las murallas de la capital. Cuando la ciudad cayó, el caos consumió el imperio. El joven emperador prendió fuego a su palacio y ardió con él, las llamas enrojecieron la mitad del cielo. Entonces Shen Lu purgó la corte, reubicó al pueblo y ascendió al trono. Quizás por sus orígenes militares o por su desprecio por Pompeyo, su coronación fue rápida. Eligió un día propicio, ofreció ritos en el templo ancestral, regresó al palacio y se vistió con las vestiduras del emperador, todo en una sola tarde. Esa misma noche el recién coronado emperador trepó los muros del palacio interior y se presentó ante mí. Llevaba una capa negra de caballero, una bolsa de pasteles en la mano izquierda y 2 patas de cerdo asadas en la derecha, tarareando alegremente al llegar. Toma, toma, Huatua, prueba esto, el pastel de ríos y montañas. La cocina imperial solo lo prepara una vez para la coronación. Todos dijeron que estaba delicioso, así que te guardé un poco. Y estas patas de cerdo las asé yo mismo. Eran para la ofrenda del templo, pero pensé que nuestros antepasados disfrutarían del aroma. Desperdiciar buena carne sería un pecado, mejor que compartamos la bendición. Me mostró sus tesoros, con los ojos brillando de orgullo infantil. No pude evitar reír. Solo Shen Liu, solo alguien que realmente había pasado hambre y sufrido, podía ser tan desenfrenado, tan alegremente temerario. Era salvaje e indomable, completamente distinto del príncipe frío y reservado que conocí. Quizás este era su yo más auténtico. Su Majestad Bromee parece estar tranquilo. ¿No teme que alguien lo vea y lo acuse ante el tribunal? Hizo un gesto de desdén con la mano. Ja. No le temo a los ratones de biblioteca. El joven emperador murió por confiar en esos eruditos egoístas. Conquisté este mundo a caballo, no les debo nada. Si quiero hacer algo, lo haré. Si se oponen, pueden irse. Ahora soy el emperador, los eruditos harán fila para servirme. Qué negligencia con tus funcionarios, dije. No te preocupes, eso es para ellos, no para ti. Tú y yo compartimos dificultades. Estamos unidos en espíritu y corazón. Nunca te trataré con descuido. Nuestra boda, añadió con la certeza de un borracho, será más grandiosa que mi coronación. Bebimos y hablamos hasta bien entrada la noche, hasta que Shen Liu insistió en leerme la fortuna. Dijo que era un truco nuevo que había aprendido de su antiguo estratega, ahora su primer ministro, y me acarició la frente con el dedo. Mira, dijo, nuestros palacios paternos son bajos y planos, prueba de que nacimos sin amor, condenados al abandono de nuestros parientes. Apreté su mano y me apoyé en su hombro. Si ambos fuimos peones alguna vez. Pero al final, encontramos nuestra propia manera de reclamar lo que queríamos. Él ya estaba borracho y murmuraba una y otra vez, Huatuo, seré un buen padre y tú serás una buena madre, ¿verdad? No nos convertiremos en los padres que fueron los nuestros, ¿verdad? Cada vez asentía. Antes del amanecer, Shen Liu cabalgó de vuelta al palacio. Después de esa noche desenfrenada, por fin me dormí justo cuando amanecía. Una criada vino corriendo a avisarme que Huayao estaba armando un escándalo. Cuando llegué estaba sentada en la cama, con el pelo enredado y la cara pálida como el papel, agarrando unas tijeras y murmurando tonterías. Ningún sirviente se atrevió a acercarse a ella. En cuanto me vio, se arrojó a mis brazos gimiendo. Por sus palabras incoherentes recompuse lo sucedido, algo la había provocado, y Huayao había soñado fragmentos de nuestra vida pasada. Hermana, soy la emperatriz. Era la emperatriz, ¿no?
Hermana, eres todo lo que me queda. Debes ayudarme. No puedes abandonarme. Lloró histéricamente. Le acaricié la espalda, curvando ligeramente los labios. ¿Estás enfermo, Huayao? Solo fue un sueño. Duerme, descansa y recupérate. Entonces te daré el mismo final que tuve en ese sueño. Para cuando llegó el edicto imperial que me nombraba emperatriz, la locura de Huayao se había calmado. Hizo un puchero con los ojos brillantes de codicia. Hermana, cuando entres al palacio, ¿podrías llevarme contigo? En esa mirada febril, más ferviente que la mía, vi un destello de ambición. Quizás había soñado con su antigua gloria y la anhelaba de nuevo. Pero esta vez, no se saldría con la suya. Le arrojé un paquete roto y unos cuantos trozos de plata. Hermana, ¿qué se supone que significa esto? El frío invernal atravesaba el aire, la nieve se arremolinaba silenciosamente junto a la ventana. Sonreí suavemente, me incliné y susurré, tómalo. Es tuyo. Ve y expía tus pecados, querida hermana. Ve y expía tus pecados, querida hermana. Esas fueron las palabras que me profirió en nuestra vida pasada al expulsarme de la capital. Ahora se las devolví tal como estaban. Huayao intentó resistirse, pero las niñeras la agarraron y se la llevaron a rastras. El tiempo transcurría. Se acercaba el año nuevo. Sin Lu no celebró ningún gran banquete en el palacio. El 18º día del 12º mes, tras dirigir a sus ministros a ofrecer sacrificios en el templo imperial, despidió a la corte para la festividad. La noticia de la muerte de Huayao nos llegó mientras estábamos sentados perezosamente junto al brasero, asando batatas. Sí, la vida de un emperador y una emperatriz no necesitaba ser dorada, podía ser tranquila, sencilla y cálida. El mensajero dijo que habían encontrado a Huayao en un horno de ladrillos abandonado a las afueras de la ciudad. Su cuerpo estaba rígido, muerto de frío y hambre. Los mendigos que compartían el refugio le habían robado la comida y la ropa. Dijeron que llevaba días murmurando que era la emperatriz, maldiciendo a su hermana, la bruja despiadada que le robó el trono. Había olvidado que la gloria de su vida pasada había sido minada para otorgarla. En cuanto a Hua Chengui sobrevivió, pero Bai Ruonyan huyó con su amante, llevándose su dinero. Sobrevivió gracias a la compasión de los vecinos, borracho y desvariando. Cuando la capital cayó, ella ya había huido una vez, después de que yo me convirtiera en emperatriz, regresó con él, esperando su favor. Pero me negué a reconocer la ruptura de la hermandad del clan, en cambio, adopté a un heredero de la familia para heredar la línea principal. Cuando Bai Ruonyan se dio cuenta de que no había esperanza, huyó de nuevo. Deja de pensar en los demás, murmuró Shen Lu con celos a mi lado. Mira mejor al hombre que tienes a tu lado. Está bien, dije con una sonrisa. Entonces este dulce trozo de ñame asado es suyo, Majestad. Partí la rebanada dorada y suave como la miel y se la puse entre los labios. Terminó el año viejo, amaneció el nuevo. Los faroles brillaban, la calidez primaveral inundaba el aire, un día perfecto de paz y luz. Mis deseos se cumplieron. La persona que amaba se sentó a mi lado. Y eso, el calor de un hogar común, el sabor de una vida compartida, era la única eternidad que valía la pena conservar. El fin.